Bienvenidos a Relatos con Rodri, no olvides suscribirte a nuestro queridísimo canal. Juan, un humilde zapatero, rescató a una extraña muda sin imaginar que su bondad cambiaría el destino de un reino. Tras años de silencio, un anillo de esmeralda y una traición mortal desataron una cacería implacable. Cuando el peligro acechaba, la mujer reveló una verdad que nadie esperaba. Descubre cómo un acto de amor desinteresado transformó a un hombre sencillo en el mayor héroe de una nación. La lluvia en el pueblo de San Lorenzo no caía, se desplomaba como un castigo de plata sobre los techos de teja. Juan, un zapatero de manos callosas y mirada mansa, cerraba las pesadas puertas de su taller cuando un destello de relámpago iluminó algo inusual junto al viejo pozo de la plaza. Era un bulto oscuro, una mancha de abandono en medio del naufragio del cielo. Juan, cuyo corazón era más grande que su cuenta bancaria, no lo pensó dos veces. Corrió bajo el aguacero, sintiendo el frío calar sus huesos de 60 años. Al llegar, sus ojos se abrieron con horror y compasión. No era un saco de trigo, sino una mujer. Olivia, pálida como la luna y envuelta en harapos que alguna vez fueron de seda, yacía inconsciente. Sus pies estaban descalzos, sangrando sobre el empedrado. Con un esfuerzo que le hizo crujir la espalda, Juan la cargó. En su pequeña cabaña, el olor a cuero y cera fue el primer refugio para la desconocida. La depositó cerca de la chimenea, cubriéndola con su única manta de lana. Mientras avivaba el fuego, Juan se preguntaba quién era ella y por qué sus manos, a pesar de la suciedad, tenían la delicadeza de quien nunca ha tenido que luchar por el pan. El misterio se instaló en el rincón de su hogar, junto al crepitar de la leña. Pasaron 3 días antes de que Olivia abriera los ojos. Cuando lo hizo, no hubo gritos ni preguntas. Solo un silencio denso, una mirada que parecía venir de un túnel muy profundo y oscuro. Juan le acercó un tazón de caldo caliente. «Estás a salvo», susurró él, con esa voz pausada que tienen los que han hablado más con las herramientas que con las personas. Ella bebió con avidez, pero cuando intentó hablar, solo brotó de su garganta un quejido seco. Juan comprendió entonces que el dolor de Olivia no estaba solo en sus heridas externas, algo se había roto dentro de su voz. Durante las semanas siguientes, Olivia se convirtió en una sombra benévola en la casa. No decía una palabra, pero sus ojos seguían a Juan mientras él reparaba botas desgastadas y sandalias rotas. Juan, que había vivido solo desde la muerte de su esposa años atrás, empezó a sentir que el aire de la casa ya no pesaba tanto. A veces, encontraba sus herramientas ordenadas por tamaño o un ramo de flores silvestres en la mesa de pino. Sin saberlo, el zapatero estaba remendando algo más que cuero. Estaba ofreciendo el hilo de la paciencia para coser un alma que el mundo había dejado deshilachada. El tiempo, ese escultor invisible, transformó los meses en años. Olivia nunca recuperó el habla, pero aprendió el lenguaje de los martillos y las lesnas. Se convirtió en la aprendiz de Juan. La gente del pueblo, encabezada por el envidioso Luis, el boticario, murmuraba sobre la mudita del zapatero. Decían que era una loca, o peor, una delincuente que se escondía de la ley. «No les hagas caso», le decía Juan una tarde, mientras el sol se ponía pintando el taller de naranja. «La gente teme lo que no puede entender. Tu silencio tiene más sabiduría que todas sus palabras». Olivia le sonrió, y en esa sonrisa, Juan vio un destello de una nobleza antigua. Ella tomó un pedazo de cuero fino y, con una habilidad asombrosa, grabó una pequeña flor de lis en el costado de un zapato. Juan se quedó atónito. Era un diseño que solo se veía en las cortes del norte, a cientos de kilómetros de distancia. Por un segundo, el zapatero sintió un escalofrío. ¿A quién estaba protegiendo realmente bajo su techo de paja? El destino empezaba a mostrar sus cartas, pero Juan decidió no mirar, prefiriendo la paz de su humilde compañía. La prosperidad es una visita corta, pero la pobreza suele quedarse a cenar. Un invierno particularmente crudo azotó la región. Las cosechas se perdieron y nadie tenía dinero para arreglar zapatos, mucho menos para comprar nuevos. Juan y Olivia empezaron a saltarse comidas. El zapatero,
cada vez más delgado, tosía con un sonido metálico que preocupaba a Olivia. Una tarde, un carruaje elegante, negro como el ala de un cuervo, se detuvo frente al taller. De él bajó un hombre de rostro severo y ropas costosas. Era un enviado de la capital buscando a alguien. Mostró un retrato a Juan, una mujer joven, radiante, con una tiara de diamantes. Juan miró el cuadro y luego miró a Olivia, que estaba de espaldas, hirviendo un poco de agua. El parecido era innegable, pero la mujer del cuadro tenía los ojos llenos de orgullo, mientras que su Olivia tenía los ojos llenos de paz y cicatrices. «No he visto a nadie así por aquí, señor», mintió Juan, sintiendo que el corazón le latía en la garganta. El hombre se marchó, pero Luis, el boticario, había estado observando desde la ventana de enfrente. El peligro, como el frío, se filtraba por las grietas de la puerta. El hambre no sabe de secretos. Juan cayó enfermo, una fiebre abrasadora que lo mantenía postrado en la cama, delirando sobre su infancia y sobre zapatos que nunca terminaba de arreglar. Olivia, desesperada, buscó en sus escasas pertenencias. Encontró el pequeño bulto que llevaba consigo la noche de la tormenta, algo que había mantenido oculto incluso de Juan. Era un anillo. Una esmeralda del tamaño de una bellota, rodeada de oro blanco. Sabía que si lo vendía en el pueblo, despertaría sospechas fatales, pero la vida de Juan se escapaba entre sus dedos. Con el corazón latiendo con fuerza, Olivia se cubrió con un manto y salió hacia la botica de Luis. Al ver la joya, los ojos de Luis brillaron con una codicia insana. Él sabía que esa piedra valía más que todo el pueblo junto. «¿De dónde sacaste esto, muda?», preguntó Luis con una sonrisa depredadora. «Esto no es de alguien como tú. Si quieres las medicinas para el viejo, tendrás que darme el anillo y decirme quién eres». Olivia tomó un papel y escribió con una caligrafía perfecta y elegante: «Salva al hombre que me salvó. El resto no importa». Luis aceptó el trato, pero en cuanto Olivia salió de la botica con las medicinas, el hombre corrió hacia el cuartel de la Guardia Real. El hilo del secreto se había roto definitivamente. La recuperación de Juan fue lenta, marcada por el amargo sabor de las medicinas que Olivia había conseguido a un precio que él aún desconocía. Pero la paz en la pequeña zapatería se rompió una mañana de bruma, cuando el sonido de cascos de caballos y el chocar de armaduras despertó al pueblo. No era un carruaje de paso, era una comitiva real. Luis, el boticario, caminaba al frente con una sonrisa de triunfo que le deformaba el rostro. Señaló la humilde puerta de madera con un dedo cargado de veneno. En un instante, los soldados irrumpieron en el taller, derribando los estantes donde Juan guardaba con celo sus cueros y herramientas. Olivia, que en ese momento cosía una suela, se puso de pie con una calma gélida, como si hubiera estado esperando ese estruendo toda su vida. «Aquí está la desertora», gritó Luis, mientras los guardias rodeaban a la mujer. «Y aquí está el viejo que la ocultó». Juan intentó interponerse, pero un soldado lo apartó con un empujón que lo dejó de rodillas. Vio con el alma rota cómo encadenaban las manos de Olivia, esas manos que habían aprendido a amar el oficio del cuero. Antes de que se la llevaran, ella lo miró. No había miedo en sus ojos, solo una infinita tristeza y una petición silenciosa: «Perdón». Juan, viendo cómo se alejaban los caballos, sintió que el frío del invierno finalmente se había instalado dentro de su pecho. Juan no era un hombre de armas, ni de leyes, ni de influencias. Era solo un zapatero. Pero el amor, cuando es puro, otorga una fuerza que no conoce de cansancio. Vendió su taller, sus herramientas y hasta el último pedazo de cuero que le quedaba para costearse el viaje a la capital. Con un bastón de madera y un par de botas viejas que él mismo había remendado 1000 veces, emprendió la marcha. Cada paso era un dolor en sus articulaciones, pero en su mente solo vibraba el recuerdo de la mirada de Olivia. Mientras caminaba, recordaba las historias de la princesa perdida, Luciana, de quien se decía que había huido años atrás tras presenciar el asesinato de su padre a manos de su propio tío, el actual regente. El pueblo decía que Luciana había muerto en el bosque, pero Juan ahora lo sabía: la princesa no había muerto,
solo se había vuelto piedra para no sentir, hasta que un viejo zapatero la trató como a una hija. En el trayecto, Juan conoció la dureza del camino, pero también la bondad de los extraños que, al ver su determinación, le compartían un trozo de pan. «Busco a mi hija», decía él siempre, pues en su corazón, los títulos de nobleza no valían nada frente al vínculo que los unía. La capital era un monstruo de piedra y oro. Juan llegó exhausto, con los pies ensangrentados y el cabello blanco cubierto de polvo. Se plantó frente a las puertas del palacio, exigiendo ver a Olivia. Los guardias se burlaron de él, llamándolo loco y pordiosero. Sin embargo, su insistencia llamó la atención de una mujer noble de avanzada edad, la duquesa Beatriz, que pasaba en su litera. Al escuchar que el viejo buscaba a la traidora que habían capturado en San Lorenzo, Beatriz sintió una punzada de curiosidad. Permitió que Juan entrara como sirviente de cocina, una pequeña grieta en la muralla por la que el zapatero se filtró con la humildad de quien no tiene nada que perder. Mientras tanto, en las mazmorras, Olivia, o la princesa Luciana, permanecía en un silencio absoluto. El regente, su tío, la visitaba cada noche para exigirle que renunciara a su derecho al trono y le entregara el anillo real, el mismo que ahora estaba en manos del codicioso Luis. Pero ella no emitía sonido. Había olvidado cómo hablar, pero no había olvidado cómo resistir. Su fuerza no venía de su linaje, sino de la dignidad que había aprendido en un pequeño taller de zapatos. El día del juicio público llegó. La plaza mayor estaba abarrotada. El regente quería mostrar al pueblo que la supuesta princesa era una impostora o una loca para ejecutarla legalmente. Luciana fue llevada al estrado, pálida pero erguida. Luis, el boticario, estaba allí como testigo principal, sosteniendo el anillo de esmeralda con manos temblorosas. «Esta mujer robó esta joya y huyó para vivir como una indigente», declaró el regente. «Si es la princesa, que hable, que reclame su nombre. De lo contrario, morirá como una ladrona». El silencio fue sepulcral. Luciana miró a la multitud, buscando nada, esperando el final. Pero entonces, un grito rompió la tensión. Juan, abriéndose paso entre los guardias con una fuerza sobrenatural, llegó hasta la base del estrado. «Ella no robó nada», rugió el anciano. «Esa joya fue el pago por mi vida. Ella es la mujer más noble que ha pisado este suelo de injusticia». El regente rió y ordenó la ejecución de ambos. Pero antes de que el verdugo se moviera, ocurrió lo inesperado. Luis, cegado por la avaricia y temiendo que el regente le quitara el anillo tras el juicio, gritó: «Es verdad. Ella es la princesa. Me dio el anillo para salvar a este viejo». En ese momento, Luciana cerró los ojos y, tras años de mudez, su voz brotó como un manantial que rompe una presa. No fue un grito, fue una sentencia. «El anillo no es mi corona, tío. Mi corona es el amor de este hombre, a quien tú llamas pordiosero y yo llamo padre». La multitud enmudeció. No era solo su voz, era la verdad que vibraba en el aire. El anillo, que Luis sostenía, comenzó a brillar bajo el sol. Tenía grabado un mecanismo secreto que solo la verdadera heredera conocía. Al presionar una muesca que solo ella mencionó en voz alta, el sello se abrió revelando el testamento original del rey asesinado. La traición del regente quedó expuesta ante todos. La resolución no fue solo política, sino espiritual. El regente fue desterrado y Luis, el boticario, terminó sus días en la miseria, pues nadie volvió a confiar en un hombre que vendía la vida de los demás por una piedra verde. Luciana fue coronada reina, pero su primer acto no fue organizar un banquete, sino decretar la construcción de la escuela de oficios más grande del país. Juan, el zapatero, se negó a vivir en el palacio. Él decía que sus manos necesitaban el olor al cuero para no olvidar quién era. Sin embargo, aceptó un pequeño rincón en los jardines reales donde instaló su taller. La historia termina con una imagen que los habitantes de la capital nunca olvidarían: la reina de la nación, sentada en un taburete bajo, aprendiendo a coser una suela junto a un anciano de manos callosas. Moraleja:
La verdadera nobleza no reside en la sangre que corre por las venas, sino en la capacidad de sacrificarse por el bienestar del otro. A veces, el destino nos quita la voz para que aprendamos a escuchar con el corazón, y nos lleva a la miseria para que descubramos que la riqueza más grande es un acto de bondad desinteresado. Al final, no somos lo que tenemos, sino lo que somos capaces de reparar en los demás.